antiguas tumbas de las Américas se han encontrado espejos. El espejo es poderoso, concentra la fuerza del sol y revela nuestra identidad. Estamos en el Zócalo, la gran plaza central de la Ciudad de México, construida por los conquistadores españoles sobre las ruinas de la capital azteca, vencida en 1521. Siendo un joven estudiante de Derecho, yo cruzaba el Zócalo todas las mañanas rodeado de la arquitectura colonial española, pero convencido de que los fantasmas de mis antepasados indígenas estaban sepultados para siempre bajo mis pies. Hacia el oriente, el Palacio Virreinal español ocupó el sitio de los palacios del emperador Moctezuma. Hacia el norte, la gran catedral católica borró toda traza de los templos indígenas. Pero en 1977, por azar, unos trabajadores municipales descubrieron aquí mismo los restos del templo mayor de la capital azteca, sus altares intactos, sus dioses mirándonos fijamente desde las profundidades del tiempo. Nuestros fantasmas estaban aquí. Nos dimos cuenta de que lo que creíamos parte de un pasado muerto estaba vivo, que nuestra imaginación era real y que en México el pasado vive y la historia es presente. Mil años antes de Cristo, un desfile de civilizaciones se sucedieron en la región mesoamericana. Olmecas, mayas, zapotecas, toltecas y finalmente los aztecas. Artistas, arquitectos, artesanos, guerreros. Sus magníficas culturas pueden compararse a las de Egipto y Mesopotamia. Los libros sagrados nos recuerdan que sus memorias se remontaban a los orígenes, a un tiempo en el que reinaba solo la noche. Entonces los dioses se reunieron en la oscuridad y dijeron que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza hasta que exista la criatura humana. ¿Cuándo aparecieron los primeros hombres en el hemisferio occidental? Nadie lo sabe con certeza, pero alguna vez este fue un continente vacío. Los primeros hombres y mujeres de las Américas probablemente llegaron desde Asia, cruzando el estrecho de Bering hace 50 o 40,000 años. Nómadas, cazadores, todos y cada uno inmigrantes a estas nuevas tierras. Poco a poco se desplazaron hacia el sur, hacia las regiones cálidas de lo que hoy llamamos Centro y Suramérica. Unos cuantos, capturados en el pasado remoto, viven aún en las agónicas selvas del Amazonas. Como todos los pueblos aborígenes, cercanos a la naturaleza, pero disminuidos por ella, los primeros pobladores de América temían la catástrofe imprevista, la sequía o el diluvio, el terremoto y el fuego. ¿Cómo dominar la naturaleza? Pues si la naturaleza puede alimentarnos y protegernos, también puede abandonarnos y agredirnos.
¿Acaso fue este sentimiento radical el que impulsó a los pueblos indígenas a levantar palacios y templos magníficos dedicados a los dioses, invocando el apoyo divino en la lucha interminable contra los elementos? El mundo maya no tiene corona más espléndida o respuesta más bella a la selva circundante que el sitio ceremonial de Palenque. Construido durante la Edad Media europea, esta joya de la arquitectura americana permaneció olvidada en el corazón del bosque tropical. ¿Quiénes fueron los creadores de esta extraordinaria cultura? La respuesta, acaso, se encuentre en el sitio de Bonampak, una serie de murales perfectamente conservados, apenas descubiertos en 1946. Casi como en un noticiero de cine, Bonampak cuenta sus historias en imágenes interconectadas: un festival, un ataque guerrero, una ceremonia sacrificial. Estamos en un mundo ritual, dominado por una casta emergente de príncipes lujosamente ataviados. Pero un grupo de esclavos, o quizá de prisioneros, desnudos, deben tributar su trabajo e incluso sus vidas para mantener a la burocracia, el sacerdocio y el ejército. Tal era el rostro demasiado humano de la vida maya. Pero es aquí, en la altura que domina a la ciudad colonial de Oaxaca, donde se siente con más fuerza la presencia de las cualidades compartidas por todas las civilizaciones indígenas. Los grandes monumentos de Monte Albán fueron construidos por los zapotecas, pero reflejan los sentimientos de asombro y veneración tan característicos del mundo indígena. ¿Cómo fue concebido este lugar? Como un centro ceremonial, como un santuario, como una fortaleza, como un monumento a los caídos en las guerras civiles del Valle de Oaxaca. En realidad no lo sabemos. Lo que existe es una evidencia visual sumamente elocuente acerca de la conexión, la equivalencia entre la arquitectura y las montañas. Es como si las estructuras de Monte Albán fuesen una réplica de las montañas que vemos desde aquí. La naturaleza ha sido dominada por el arte. Por un momento se establece una tregua entre el hombre y la naturaleza, con una caravana, claro está, hacia los dioses. Una tregua. Pero ¿cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo? Pues los pueblos indios creían que el mundo había sido creado no una, sino varias veces, de manera que era necesario dominar el tiempo para asegurar la continuidad de la vida. En Chichén Itzá, en Yucatán, los astrónomos mayas establecieron un calendario solar preciso, 365 días simbolizados por la estructura de la Gran Pirámide. 9 terrazas y 4 escaleras representan los 9 cielos y los 4 puntos cardinales. Cada escalera tiene 91 escalones, un total de 364, más la plataforma de la cumbre, 365, el número de los días del calendario solar. Aquí, los mayas construyeron un observatorio tan avanzado como cualquiera en la Europa de ese tiempo. En este caracol, los Newtons y Einsteins del mundo maya perfeccionaron sus calendarios con propósitos tanto agrícolas como políticos, pues como dijo un poeta maya, quienes tienen el poder de contar los días, tienen el derecho de hablarles a los dioses. Piedra en la piedra, escribió el poeta chileno Pablo Neruda, pero ¿dónde estuvo el hombre?
Mucho antes de la conquista española, los reinos de los mayas, los toltecas y los zapotecas misteriosamente desaparecieron. Pero el pueblo sobrevivió. El pueblo se hizo visible en estas bellísimas estatuillas de Jaina. Oradores, mujeres fértiles, vendedores, sembradores, mendigos y fanfarrones. Aquí están todos los personajes de la vida diaria. Representan la continuidad de la cultura popular reflejada hasta el día de hoy en la dignidad y el aspecto de sus descendientes. Esta es la respuesta del pueblo al poder de dioses y príncipes, los valores de la comunidad, el trabajo, el amor a la tierra y el respeto mutuo. Las antiguas ciudades murieron, pero en el mundo de la política y el poder, los vacíos siempre se llenan. Obedeciendo a su dios de la guerra, el feroz Huitzilopochtli, los aztecas emigraron desde el norte hasta encontrar un lago con una roca donde un águila posada en un nopal devora a una serpiente. Allí fundaron su ciudad y la llamaron México, que significa el ombligo de la luna. Establecida en 1325, es la más antigua ciudad viva de las Américas. Los habitantes anteriores del Valle de México, descendientes de la civilización tolteca, consideraron a los aztecas como bárbaros. Eran los últimos en haber llegado. Nadie quería recibirlos, fueron llamados el pueblo sin rostro. Pero los aztecas querían poder y lo obtuvieron mediante la fuerza y la astucia, creando un imperio fundado en el tributo, el miedo y la institución de la guerra florida. Para los aztecas, el propósito de estas guerras no era matar o siquiera vencer a sus enemigos, sino obtener prisioneros vivos y ofrecerlos como víctimas en los altares. El sacrificio humano no fue una práctica privativa de los aztecas, aunque estos le dieron tanta importancia que casi crearon una cultura del consumo sacrificial. Para los aztecas, el mundo era una sucesión de 5 soles. 4 de ellos ya habían sido destruidos por las fuerzas naturales: sol del tigre, del viento, de la lluvia y del agua. Ahora el mundo vivía bajo el 5.º sol, amenazado también por la extinción si el sacrificio humano no lo alimentaba. El poder azteca era respaldado por un panteón del miedo. Dioses del viento y del fuego, protección y amenaza simultáneas. Dioses gemelos de la inmundicia y la purificación. Dioses que cada primavera cambiaban de piel, como las serpientes. Dioses guardianes de las almas en su camino al reino silencioso de la muerte. Y todos ellos proclamando: no somos humanos, somos divinos, somos implacables, mantenemos el orden del mundo, no puedes rehusarnos tu sacrificio, tu muerte es el precio que le pagas a los dioses que te crearon. La diosa madre, Coatlicue, la señora de la falda de serpientes, los domina a todos. De su vientre surgió el dios de la guerra, Huitzilopochtli, y asesinó a su propia hermana, la diosa de la luna, Coyolxauhqui. De acuerdo con la mitología azteca, el feroz dios de la guerra arrojó a su hermana, la diosa de la luna, a un abismo por haber acusado a la madre de ambos, la diosa de la tierra, de practicar la promiscuidad sexual. Bueno, aquí yace la diosa de la luna, Coyolxauhqui, fragmentada, en este maravilloso disco descubierto en el Templo Mayor de México. Pero nacida de un mito, esta escultura ya no cumple una función religiosa, sino que se ha convertido en parte de la imaginación artística. Ha trascendido sus orígenes sagrados para revelarse ante nuestros ojos hoy como una composición moderna, ambivalente, ligeramente cubista,
seguramente surreal, pero que como todo gran arte, no solo refleja una realidad, sino que añade algo nuevo a la realidad misma. Como sus contemporáneos góticos en Europa, estos escultores anónimos de las Américas, al imaginar a los dioses, crearon obras de arte imperecederas. Sus imágenes nos hablan a través del tiempo y han influido en los artistas de nuestro propio siglo. Civilizaciones jóvenes que avanzaban probándose a sí mismas, descubriendo poco a poco su propia humanidad, conscientes del paso veloz del tiempo y de la caída inevitable del poder. Vivimos un solo día, advirtió el poeta azteca. Nuestras vidas son como flores. Vivamos en concordia, vivamos en paz. La vida diaria de los aztecas inspiró al muralista mexicano Diego Rivera. En sus pinturas del Palacio Nacional de México, vemos un mundo creado por la comunidad de los educadores, los poetas, los artistas y los artesanos. Durante los escasos días de una frágil primavera, el pueblo creó una cultura opuesta a las exigencias de la sangre y de la muerte. Pero aún en medio de la vida, los aztecas estuvieron siempre obsesionados con la idea de su mortalidad. Estas máscaras eran colocadas sobre los rostros de los muertos para que los demonios del inframundo no los reconocieran. Pero además, la máscara servía para darle a cada cadáver su rostro mágico, ideal para el viaje al paraíso. Y durante su tiempo en la tierra, la criatura humana tenía otro protector en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dador de la vida, inventor del tiempo y de la escritura, de las artes y de los oficios, y el portador del regalo del maíz, el pan del nuevo mundo. En el paisaje intemporal de Xochicalco, la serpiente emplumada, la deidad benévola de la creación y de la paz, tiene uno de sus santuarios. La gloria de Quetzalcóatl llenó de envidia a los dioses menores del panteón indígena. Uno de ellos, Tezcatlipoca, cuyo nombre significa el espejo humeante, reunió a los demonios y les propuso: visitemos a Quetzalcóatl y entreguémosle un regalo. Viajaron hasta el palacio del dios, le entregaron el regalo envuelto en algodones, el dios lo recibió, desenvolviéndolo se preguntó: ¿qué será? Era un espejo. El dios se vio por primera vez reflejado en un espejo. Sabiéndose Dios, creía que no tenía un rostro. Ahora descubrió que tenía un rostro, y precisamente un rostro humano, temiendo en consecuencia tener también un destino humano. Los dioses menores, los demonios, abandonaron a Quetzalcóatl, pegando de gritos alegremente, y esa noche el dios se emborrachó y cometió incesto con su hermana. Al día siguiente se embarcó en una balsa de serpientes rumbo al oriente, prometiendo regresar para ver si los hombres habían cuidado de la tierra. Prometió regresar en una fecha fija, Seácatl, el año de la caña, llenando de premonición al mundo indígena. En la primavera de 1519, una expedición española de 11 navíos zarpó de Cuba. A bordo viajaban 508 soldados, 16 caballos y varias piezas de artillería. La primera tierra que divisaron fue la costa de Yucatán, otrora el corazón del Imperio Maya. El jefe de la pequeña compañía española era un joven capitán llamado Hernán Cortés. Jamás imaginó que su arribo coincidía precisamente con la promesa del regreso del dios Quetzalcóatl.
Jueves Santo, Cortés ancló sus barcos frente a la costa del Golfo y fundó la ciudad de Veracruz en nombre del emperador Carlos V. Otro emperador llamado Moctezuma recibió la noticia con asombro y con alivio. Los dioses han regresado, sus lanzas escupen fuego, sus guerreros tienen 2 cabezas y 6 patas y viven en casas flotantes. Los augurios habían llenado de temor al mundo azteca, los cometas cruzaban el cielo en pleno día, las aguas del lago ardían. Ahora no, la profecía se cumplió. No existen monumentos públicos a Hernán Cortés en México. Incluso esta casa arruinada, que se dice fue la de Cortés en Veracruz, se hubiese hundido desde hace tiempo, a no ser por el sostén que le dan las raíces del árbol de la ceiba, venerado por los indios. Pero de algo no cabe duda, Hernán Cortés fue la encarnación misma del conquistador español, el enérgico e impaciente heredero de la Reconquista. Al llegar a México, Cortés tenía solo 34 años de edad. Provenía de la ciudad de Medellín, en Extremadura, donde su padre había combatido a los moros y ahora era dueño de un molino, una viña y un colmenar. Su madre era una mujer religiosa. Se trataba en suma de una familia de la emergente clase media española. Reunieron sus ahorros y enviaron al joven Cortés a estudiar a Salamanca, donde fracasó como estudiante, pero leyó las fabulosas historias del descubrimiento de América y su cabeza se llenó para siempre con el sueño del nuevo mundo. A los 19 años se embarcó rumbo a las Indias y en Cuba recibió una encomienda, un pedazo de tierra e indios para trabajarla. Pero Cortés no había venido al Nuevo Mundo a repetir el destino de su padre en el Viejo Mundo. Había venido a crear su propio destino, un destino de gloria y de riqueza, pero obtenidas no a través de la herencia, sino mediante la determinación personal y un poco de buena suerte. Hernán Cortés se convirtió en una de las figuras representativas del Renacimiento europeo, la perfecta mezcla maquiavélica de la buena fortuna y de la voluntad, al embarcarse en una de las grandes aventuras épicas de todos los tiempos, la conquista de México. Los caciques de la costa no pudieron detener a los españoles. La noticia llegó a oídos de los aztecas en el interior. Estos extranjeros estaban armados con relámpagos y cubiertos con escudos de plata y roca. Para aplacarlos, los pueblos les entregaron obsequios de oro y otros objetos preciosos. Pero un día en Tabasco, Cortés recibió un regalo muy especial. 20 muchachas indígenas fueron entregadas como esclavas. El 15 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarcó en Tabasco y recibió regalos de los caciques locales, oro y 20 esclavas. Entre ellas sobresalía una muchacha particularmente bella y entrometida, dice el cronista Bernal Díaz del Castillo. Malintzin era su nombre, un nombre que significaba guerra, discordia, mala suerte. Marina fue bautizada por los españoles. Malinche la llamaron los indios, traidora a su pueblo. Hernán Cortés la llamó Mi Lengua, la convirtió en su amante e intérprete. Y esta mujer, abocada a este destino extraordinario, fue utilizada por Hernán Cortés para oír las voces de la tierra, para oír las voces del descontento, para oír las voces de los hombres, para enterarse finalmente de las fallas del imperio y del hecho de que el reino de Moctezuma era un coloso con pies de barro. A través de la Malinche, quien rápidamente aprendió a hablar el español, Cortés se entrevistó con los mensajeros que llegaron hasta su campamento. Así supo que un gran rey llamado Moctezuma vivía en una espléndida ciudad de las montañas y que sus ejércitos, alineados en un campo, lo cubrirían como las olas el mar. Pero también se enteró de que muchos reyes vasallos de Moctezuma lo detestaban secretamente y con gusto se unirían a quien los liberase del dominio azteca y las exigencias de tributos y sacrificios humanos.
Pero si los reyes vasallos estaban listos para marchar contra los aztecas, la tropa española se resistió a seguir adelante. Muchos habían muerto en los combates. El pan, la sal y el tocino se volvían escasos. Unos temían el frío de las montañas, otros se quejaban del peso de las armas, pero Cortés se negó a regresar con las manos vacías. Los emisarios de Moctezuma visitaron a Cortés, le ofrecieron grandes regalos de oro y le pidieron que se fuera. Los soldados españoles se dividieron entre su deseo de fama y fortuna y su miedo de la derrota y la muerte. Somos solo 500, dijeron algunos, pero sus corazones son valerosos, contestó Cortés. Estamos muriendo de fiebres y ataques de indio, se quejaron otros. Entonces enterremos a los muertos de noche para que nuestros enemigos crean que somos inmortales, contestó Cortés. Y otros amotinados dijeron, tomemos las naves y regresemos a Cuba. Pero ya no hay naves, contestó Cortés. Las he barrenado aquí mismo. No tenemos retirada, no tenemos más camino que hacia adelante, hacia México, para ver a este gran Moctezuma a la cara y saber si es tan grande como se proclama. Entonces los soldados aclamaron a Cortés, lo proclamaron su capitán general y todos gritaron, ¡a México, a México! El 16 de agosto de 1519 se inició la Gran Marcha. La Ciudad de México se encontraba a 400 kilómetros al oeste, más allá de los grandes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En sus códices, los indios dejaron sus propias impresiones de la expedición en su paso por la montaña. Cortés descubrió que sus nuevos aliados indígenas podían caminar 20 kilómetros diarios cargando equipajes de más de 100 kilos. Y al menos uno de los españoles, por lo visto, se dejó cargar cómodamente. Muchos pueblos se unieron a los españoles aprovechando la oportunidad de rebelarse contra Moctezuma. Pero para Cortés y sus hombres, la verdadera recompensa fue mirar al fin la maravillosa ciudad del lago. Nos quedamos admirados, escribió Bernal Díaz, y decíamos que si aquello que veíamos, si no era entre sueños. En una de las calzadas que conducían a la ciudad, tuvo lugar uno de los grandes encuentros de la historia. Cortés, el hombre de acción, no tenía más virtud que su propia voluntad. Pero para Moctezuma, el capitán español era un dios, Quetzalcóatl, que regresaba en la fecha prevista. Bienvenido, le dijo el emperador azteca, te hemos estado esperando. Esta es tu casa, ahora descansa. La voluntad venció a la fatalidad. Cortés pagó la hospitalidad de Moctezuma secuestrándole, mientras los españoles destruían las imágenes de los dioses y en sus lugares levantaban altares cristianos. Pedro de Alvarado, uno de los oficiales de Cortés, primero le hizo trampas en el juego a Moctezuma y luego mandó matar a los danzantes del gran festival de Tlatelolco. La duda se apoderó de los aztecas. ¿Eran estos hombres crueles y codiciosos realmente dioses? Pues si eran hombres, podían ser derrotados. Durante la batalla de la Noche Triste, la resistencia indígena arrojó a los españoles fuera de la ciudad. Pero Cortés regresó, construyó barcos en el lago y se apoyó totalmente en la superioridad de su tecnología militar, caballos, pólvora y acero. Los aztecas, encabezados por el joven príncipe Cuauhtémoc, combatieron con coraje. Pero el suyo era un mundo sagrado cuya caída había sido prevista por los viejos libros de la memoria. Preparaos, hermanitos míos, ya viene el blanco gemelo del cielo. ¡Ay!
Será de noche para nosotros cuando vengan. Ay, hermanitos míos, viene el peso del dolor y el tiempo de la miseria. El hombre blanco ha venido a castrar el sol. La capital azteca cayó al fin después de un sangriento sitio en 1521. El último poeta azteca se preguntó sin esperanzas: ¿a dónde iremos, mis amigos? El humo se levanta, la niebla se extiende, las aguas de la laguna están rojas. Llorad, oh llorad, pues hemos perdido la nación azteca. El tiempo del quinto sol había concluido. Cuando todo terminó, cuando Moctezuma fue reducido al silencio por las piedras de su propio pueblo que lo mataron, cuando Hernán Cortés fue reducido al silencio por la corona española que le negó poder político, quedó finalmente la voz de Marina, la voz de la Malinche, la voz de Malinzi, voz de la tierra, voz genésica, voz del sexo y del lenguaje, porque ante todo, Marina, la Malinche, Malinzi, es quien da a luz al primer mexicano simbólicamente, al hijo del conquistador y de la Malinche, el primer mexicano, español e indio, europeo y americano, y establece a través de ello el hecho central del mestizaje que caracteriza nuestra civilización multirracial. El descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa abrió el camino para nuevas conquistas hacia el sur. Zarpando del Istmo de Panamá, las flotas españolas llegaron cada vez más lejos, hasta toparse con el otro gran bastión del poder indígena, el Imperio de los Incas. En 1530, 9 años después de la derrota de los aztecas, Francisco Pizarro, un soldado brutal e iletrado, desembarcó en el Ecuador con 180 hombres y emprendió la conquista del Perú. Encontró un país devastado por la guerra civil. Huáscar, el legítimo emperador, había sido derrocado por su medio hermano Atahualpa. Pizarro invitó a Atahualpa a una reunión en la ciudad de Cajamarca. La situación era ideal para la conquista, un río revuelto. Para el pueblo quechua, el Inca era un dios, el descendiente del sol. Dentro de la ciudad se encontró a la merced de Pizarro. Desarmados, los guardias de Atahualpa trataron desesperadamente de proteger al Inca. Algunos perdieron las manos cortadas mientras portaban la litera imperial. Ni un solo soldado español murió o fue herido. Como precio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una gran sala con oro, hasta la altura de un hombre. Pero Pizarro no cumplió su promesa con el Inca. Atahualpa hubo de escoger entre ser quemado como pagano o convertirse al cristianismo primero y luego ser ahorcado. El emperador pidió que se le bautizara. Seré cristiano. Don Francisco Atahualpa, yo te bautizo
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Se dice que sus últimas palabras fueron: mi nombre es Francisco, ese es mi nombre para la muerte. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre. Piedra en la piedra, pero el hombre, ¿dónde? La ciudadela escondida de Machu Picchu, que los españoles nunca encontraron, se levanta como el testigo final de la gloria de los incas. Maravilla la precisión con la que los muros fueron ensamblados, sin beneficio de argamasa. Cuando las piedras eran demasiado pesadas, eran abandonadas en el camino y llamadas piedras cansadas. No más fatigadas, sin duda, que los hombres que las acarrearon. Ante los ojos de los españoles, un inmenso paisaje, una riqueza inmensa se desplegaba ahora hacia el norte y hacia el sur del Ecuador. Empeñados en encontrar las ciudades de oro, los conquistadores hubieron de aprender que la riqueza del Nuevo Mundo solo provendría de los ilimitados recursos de la tierra misma. El dorado era una ilusión. Pero la ilusión nunca muere. En 1536, una expedición entró por el estuario del Río de la Plata y fundó en sus orillas la ciudad de Buenos Aires. La singularidad de Buenos Aires es que es una ciudad que fue fundada dos veces. Buenos Aires o dos historias para una ciudad. Primero, la ciudad fue fundada en 1536 por Pedro de Mendoza, un cortesano español que había amasado una pequeña fortuna durante el saco de Roma por Carlos V. Llegó aquí con 1.500 hombres, 3 veces más que para la conquista de México con Hernán Cortés, simplemente porque ahora todos los soldados querían venir al Nuevo Mundo atraídos por la leyenda del Dorado, el mito de que aquí el oro se encontraba a la mano. Bueno, no encontraron oro, encontraron en cambio hambre y fiebre y muerte. Los indios de estos pagos eran pobres, no le tenían miedo a los caballos y a los arcabuces, y noche tras noche atacaban las empalizadas castellanas. Quizás la única consolación de los soldados españoles es que a la fundación de Buenos Aires vinieron muchas mujeres, muchas de ellas disfrazadas como hombres, pero en todo caso servían para ser de centinelas, para mantener vivos los fuegos, y como escribió una de ellas, las mujeres comemos menos que los hombres. Pero pronto no había nada que comer, y como en toda fiebre del oro que se respete, los expedicionarios acabaron comiendo las suelas de sus zapatos. Pedro de Mendoza murió de sífilis, fue arrojado al río, y quizá el único oro que se vio jamás en el Río de la Plata fue el de los anillos en las manos de Pedro de Mendoza. La ciudad fue quemada, abandonada, fue un desastre, quizá el más grande desastre de una ciudad española fundada en el Nuevo Mundo. Pero en 1580, Juan de Garay, un administrador español, llegó y fundó la ciudad con perfecto orden, diseñándola a escuadra como un tablero de ajedrez y dedicándola al orden, al progreso y eventualmente a la prosperidad. España estableció rápidamente su jurisdicción sobre el Nuevo Mundo mediante las ciudades que creó aquí. Cientos de ciudades, revelando una energía española solo comparable a la de los antiguos romanos. Grandes ciudades, desde San Francisco en California hasta Santiago de Chile. Pero las primeras fundaciones fueron ciudades fortaleza, como esta en San Juan de Puerto Rico, puertos concebidos como baluartes contra los ataques de piratas y los desafíos extranjeros, pero también como puertos de tránsito para el oro y la plata de México y Perú, rumbo a su destino en Sevilla. En su mayoría eran ciudades de provincia, elegantes, españolas en su atmósfera y estilo, pero construidas primero con brazos indios y luego mestizos a medida que la población se volvió propiamente americana. Ciudades mineras como Guanajuato, cuya forma sinuosa seguía el capricho de las montañas de oro y plata. Y
Y desde luego, las grandes capitales virreinales como México o Lima, con sus plazas centrales, sus catedrales y sus edificios de gobierno. Pero los conquistadores también se construyeron sus propios palacios, reflejando una suprema confianza en sí mismos y una buena dosis de arrogancia también. Este es el Palacio de Montejo en la nueva ciudad de Mérida, fundada en 1542 en Yucatán. El salvaje carga el peso del edificio sobre sus espaldas. Los conquistadores mantienen la guardia en la entrada principal y sus pies están firmemente plantados sobre las cabezas de los conquistados. ¿Quiénes eran entonces estos hombres de España que súbitamente se encontraron con todo un continente a sus pies? Algunos eran ellos mismos labriegos y trabajadores manuales, otros eran nobles pobretones, pero la mayoría provenían de las clases medias ascendientes. Ahora, en el Nuevo Mundo, querían ser lo que sus padres en España no habían sido, hidalgos, hombres de ocio más que de negocio. Para ello, necesitaban muchos hombres que les sirvieran. Y en el Nuevo Mundo, la propiedad y el servicio se organizaron en torno a la encomienda, trabajo y tributo indígenas a cambio de instrucción religiosa. En realidad, fue una forma de esclavitud disfrazada. Los trabajos forzados y las epidemias europeas diezmaron a las poblaciones indígenas del Nuevo Mundo. El día de Navidad de 1511, un fraile dominico, Antonio de Montesinos, subió a un púlpito en la isla de la Española. Decidme, ¿con qué derecho mantenéis a estos indios en cruel servidumbre? ¿No son estos hombres? ¿No tienen almas racionales? Este llamado fue recogido por otro fraile, Bartolomé de las Casas, y su exigencia de justicia le dio la vuelta al mundo. Su estatua se levanta hoy junto a la Catedral de México. El libro de las Casas, con las aterradoras ilustraciones por Debris, crearon la leyenda negra de una España cruel y sadista cometiendo atrocidades sin número. ¿Qué habéis hecho de las Indias?, exclamó Las Casas. ¿No son estos súbditos del rey? Las ilustraciones eran una distorsión de la realidad, pero el debate desatado obligó al rey a abolir la encomienda y promulgar la legislación de Indias en 1542. Los virreyes fueron encargados de aplicar la legislación humanitaria, aunque su lema fue: la ley se obedece, pero no se cumple. Sin embargo, con ellos llegaron también las primeras imprentas y se fundaron las primeras universidades del Nuevo Mundo, bien anteriores a las de las colonias angloamericanas. Pero la iniciativa más ilustrada de la corona fue la creación de colegios para la aristocracia indígena en los que se enseñaba el castellano, el griego y el latín. Los jóvenes estudiantes indios probaron ser excelentes, pero los colonizadores no tenían interés en indios que tradujeran a Virgilio, sino en indios que trabajasen como mano de obra barata en las haciendas y en las minas. Hay que imaginar el debate que ocurrió en la cabeza y el corazón de la monarquía entre su tendencia humanista, protectora de los derrotados, y las exigencias pragmáticas de tipo económico y político de los propios colonizadores. El resultado fue un compromiso que a veces favoreció a la corona, a veces favoreció a los colonizadores, pero rara vez favoreció a los vencidos. El poder colonial de España, apoyado en una red de fortificaciones a lo largo del continente, parecía instalado para la eternidad. Pero los indios tenían aliados dentro de la propia España.
Contra la negación de la personalidad indígena se levantaron hombres como Francisco de Vitoria y su discípulo Francisco Suárez para negar el derecho de conquista y afirmar la humanidad de los pueblos sometidos. Fue el primer gran debate mundial sobre los derechos humanos. Durante la conquista de Chile, el cacique araucano Caupolicán fue empalado por los conquistadores, pero no perdió su sentido del humor. Antes de morir exclamó: me hubiera gustado a mí invadir y conquistar España. Desde España, el padre Francisco de Vitoria, en la cátedra de Salamanca, se hizo eco de estas palabras, preguntándole a su auditorio español: ¿y qué tal si son los indios los que descubren España? ¿Y qué nos parecería si los indios se comportan con nosotros, los españoles, como nosotros nos comportamos con ellos en las Indias? Pero a mí lo que me parece extraordinario es que España, el primer gran imperio de la modernidad, un imperio tan vasto y rico como estas tierras donde estamos hoy, regadas por el río Orinoco, haya durante tanto tiempo debatido de una manera tan ardua consigo mismo: ¿hago bien o hago mal?, en la manera de tratar de considerar estas nuevas tierras y estos nuevos hombres. El imperio británico, el francés, el portugués o el holandés no tuvieron duda alguna acerca de sus derechos imperiales. España los tuvo, pero creo que de lo que estamos hablando es de un capítulo en la eterna historia del eterno debate de España consigo mismo. Quizá la historia de España es eso, un debate de España, de España con su propia alma. Para la Iglesia, sin embargo, había algo más importante que el debate filosófico o jurídico, y este era su deber de evangelizar. El clero utilizó el trabajo del indio para levantar monasterios y capillas, a veces encima de las antiguas pirámides. ¿Existe símbolo mejor de la dominación europea del Nuevo Mundo que la capilla de la Virgen de los Remedios, construida en la cima misma de la pirámide india de Cholula, en México? Todos los años, en la Ciudad de México, los fieles preparan el gran festival de la Virgen de Guadalupe, universalmente venerada como el símbolo de la unidad nacional mexicana. Pero aquí somos testigos de una unidad muy distinta. Los instrumentos españoles tocan ritmos indígenas. Los guerreros aztecas se codean con centuriones romanos, mientras la figura de Cristo crucificado renueva los más antiguos ritos sacrificiales. El 12 de diciembre de 1547, la Virgen se apareció ante un humilde trabajador indígena, Juan Diego, en una colina donde antes se encontraba el templo de una diosa azteca. Pero para que la Virgen ocupara el lugar de la diosa, dándole a los conquistados un sentido de maternidad protectora y purificada, dos cosas tenían que ocurrir. Los indios tenían que absorber y adaptar el cristianismo a su propia manera de ser y de pensar, y la Iglesia tenía que admitir la presencia disfrazada de los ídolos detrás de los altares. De esta manera, una mezcla de creencias se dio cita en la veneración de la Virgen humilde, mestiza y morena, la Madre de Dios, pero también de los vencidos. Un mural en el monasterio de Huejotzingo, en Puebla, retrata a los primeros 12 franciscanos que llegaron a México 3 años después de la derrota de los aztecas. Junto con dominicos como Vasco de Quiroga, estos frailes letrados
trajeron al Nuevo Mundo las ideas utópicas del Renacimiento. Su propósito era crear sociedades ideales en las Indias, darle el evangelio al buen salvaje e iniciar una nueva edad de oro en la Tierra Nueva que ahora tenía un nombre: América. Miles y miles de indígenas eran instruidos en los misterios de la religión y preparados para el bautismo. Pero todos ellos reservaron una parte secreta de sus almas, un altar interior donde los antiguos dioses seguían siendo venerados. Aquí, en la capilla de Tonancintla, en Puebla, los misioneros cristianos mostraron grabados de los santos a los artesanos indígenas, invitándoles a decorar por sí mismos el templo. El resultado fue una visión indígena del paraíso, un despliegue colorido de todos los frutos del trópico. De la mezcla del conquistador y el conquistado, emergió lentamente una nueva sociedad, ni puramente india, ni puramente europea, sino mestiza. En el barroco de Tonancintla, esta nueva sociedad empieza a manifestarse. Los indios se describen a sí mismos como ángeles inocentes que ascienden al cielo, en tanto que los conquistadores españoles son vistos como demonios feroces, barbados y bífidos. El Nuevo Mundo obtuvo en la Virgen su madre, pero también necesitaba un padre y no lo encontró en la figura del conquistador, sino en la de Cristo. Imaginemos el asombro de los pueblos conquistados cuando se les pidió que adoraran a un Dios que se sacrificó a sí mismo en vez de pedirles a los hombres que se sacrificaran por él. El corazón, la ofrenda final del sacrificio, se la da Jesucristo a los hombres, pero no les pide como Huitzilopochtli su propio corazón. Y sin embargo, la muerte hermana este nuevo mundo con el viejo. La noche del 1 de noviembre, a lo largo y ancho del territorio mexicano, el pueblo se encamina a los cementerios portando comida, velas y flores amarillas. Es la vigilia del Día de Muertos, la celebración cristiana de todos los santos. Pero aquí, el culto español de la muerte se confunde con el sentido indígena de lo sagrado. El mundo es sagrado, nuestras memorias son inmortales, nuestra cultura pervive en nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestra manera de rezar y comer y movernos. Todo lo que vive y muere es sagrado. La muerte vencida ya murió, resucitó. Algunos indígenas puros lograron resistir los peores efectos de la colonización. Muchos, despojados de sus tierras costeñas, fueron perseguidos fuera de los valles fértiles del interior y tuvieron que subir hasta arriba,
cada vez más alto para sobrevivir. Allí encontraron a los indios que jamás abandonaron el techo del continente, los Andes. Esta aldea se sitúa en el altiplano del Perú. Cada año sus habitantes viajan 300 kilómetros para celebrar a Taitacha, una figuración indígena de Cristo, perseguido esta vez por el clero católico. Pero lo importante es que esta ceremonia, y muchas como ella, mantienen viva una llama a punto de extinguirse, una sabiduría que acaso el mundo vuelva a necesitar algún día, el alma de los indios. ¿Hacia dónde se encaminan cargando su cruz? Quizás a los orígenes del tiempo, el tiempo de la creación, el renacimiento del mundo. Quizás la historia puede renovarse mediante el amor y el sacrificio. En todo caso, la población indígena de las Américas, de Alaska y Arizona a Guatemala y Bolivia, nos pide a nosotros, los hombres y las mujeres de las ciudades, que respetemos sus valores, no condenándolos al olvido, sino salvándoles de la injusticia. Nos están diciendo que son parte de nuestra comunidad cultural. Nos advierten que si los olvidamos a ellos, nos olvidamos a nosotros mismos. Nos obligan a darnos cuenta de que nunca seremos justos si no compartimos la justicia con ellos, y que nunca estaremos satisfechos si no compartimos el pan con ellos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? La conquista fue un desastre para los pueblos indios, pero una catástrofe solo es verdaderamente catastrófica si de ella no nace nada. Y de estos hechos, a veces sangrientos, a veces piadosos, algo nació, nacimos nosotros, los hispanoamericanos. Y desde el principio nos propusimos las cuestiones de la justicia. ¿Quiénes son los legítimos dueños de estas tierras vastas y ricas? ¿A quién corresponde el fruto de nuestros trabajos? ¿Por qué tantos tienen tan poco y tan pocos tienen tanto? Y también comenzamos a formularnos las preguntas de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Quiénes eran nuestros padres y nuestras madres? ¿Reconocemos a nuestros hermanos? ¿Qué recordamos? ¿Qué deseamos?